Para empezar a hablar sobre la mucosa oral, hay que entender que en la cavidad bucal encontramos límites, el cual es hacia adelante los labios, hacia atrás el istmo de las fauces, hacia arriba la bóveda palatina, hacia abajo la lengua y piso, y hacia los lados encontramos los carrillos o también llamados mejillas. Y sus funciones principales son la masticación y trituración, la secreción de saliva, la absorción ya sea de nutrientes, el sentido del gusto, la fonética y el lenguaje articulado. Estos se refieren al habla y a cómo pronunciamos las palabras. Como anteriormente mencioné, los órganos que componen el sistema bucal son labios, mejillas o carrillos, la lengua, el paladar, el cual se divide en duro y en blando, los dientes, el periodonto de protección y las glándulas salivales. La mucosa bucal sabemos que se divide en dos tipos, y superficialmente hablando, se divide en epitelio de tipo ectodérmico y en el tejido conectivo encontramos la lámina propia que se llama también corion y es de tipo mesenquimetoso. Estas se conectan por una membrana basal. En el tejido conectivo salen prolongaciones al epitelio, las cuales son denominadas papilas coriales, y este también emite evaginaciones hacia tejido conjuntivo, y estas se denominan las crestas epiteliales. En el epitelio se puede presentar epitelio plano queratinizado y epitelio plano no queratinizado, y las células se encuentran unidas entre sí para formar una barrera entre el medio bucal y el tejido conjuntivo. Ahora bien, en el epitelio plano estratificado no queratinizado se encuentran dos tipos de población, intrínseca y extrínseca. La intrínseca es formada por queratinocitos y presenta un 90% de esta. La extrínseca es de un origen ajeno al epitelio y conforma un 9%. Y también encontramos la transitoria, la cual es el 1%. Volviendo a la población intrínseca, con un porcentaje de 90%, conformada por los queratinocitos, sabemos que estos evolucionan y mientras lo hacen, migra de la profundidad hacia la superficie, haciendo que encontremos cuatro capas, las cuales se dividen en capa basal, capa espinosa, capa granulosa y capa córnea, como podemos observar en la imagen. En el estrato basal o germinativo, encontramos que presenta células cúbicas con un núcleo redondo u oval y un citoplasma basófilo. Estos se conectan con la membrana basal mediante hemidesmosomas y puntos de anclaje, el cual establece uniones intercelulares del tipo de los desmosomas, uniones ocluyentes y nexos o uniones comunicantes. Ahora pasamos al estrato espinoso, el cual presenta varias hileras de queratinocitos poligonales, de núcleo redondo, pequeño, con cromatina laxa y poco basófilos. Encontramos también células de Langerhans y células de Merkel. Pero, ¿qué son estas células? Pues las células de Langerhans son células dendríticas presentadoras de antígenos, los cuales desempeñan un papel crucial en la respuesta inmune. Y las células de Merkel son células epiteliales táctiles, localizadas en la capa basal de la epidermis. Estas se involucran principalmente con la mecanosensación y la secreción neuroendocrina. En el estrato granuloso se puede llegar a presentar dos o tres capas de células aplanadas con núcleo pequeño de cromatina densa. El citoplasma se encuentra lleno de gránulos de queratoialina. Tiene filamentos muy abundantes en relación con los gránulos. Se piensa que aquí comienza la degeneración del núcleo y del resto de los organoides. También sabemos que la célula granulosa desarrolla una importante actividad sintética de proteínas, las cuales se relacionan ampliamente con la queratinización. En el estrato córneo, llegamos a encontrar células planas sin núcleo evidente y citoplasma acidófilo. Reciben el nombre de corneocitos. No presentan gránulos de queratoialina. Se toma una escama compacta deshidratada y tienen una membrana más gruesa y las uniones llegan a ser modificadas. Ahora, pasando a hablar de la población extrínseca permanente, hablábamos de los melanocitos, los cuales son células claras con núcleo pequeño y con prolongaciones alargadas de aspecto dendrítico. El cuerpo está en el estrato basal y estas derivan del ectodermo, al inicio sin melanina. Cuando maduran se transforman en gránulos densos cargados de melanina. También presentan células de Merkel, las cuales se localizan entre las células de la capa basal del epitelio bucal. Son claras y con escasos gránulos densos periféricos.
El contenido de los gránulos es dudoso. Ahora, el epitelio plano estratificado no queratinizado. Este es diferente al queratinizado por no tener una capa córnea. Este solo va a tener tres capas y estas son capa basal, capa intermedia y capa superficial. Ahora, clasificación y función de la mucosa. Esta va a variar por la adaptación funcional a la influencia mecánica que actúe sobre ella. ¿Cuáles son estas? Existen tres tipos. El primero que nada está la de revestimiento, la masticatoria y la especializada. Mucosa de revestimiento. Esta tiene como función proteger. Su epitelio es de estratificado no queratinizado. Esta va a ser distensible y se va a adaptar al movimiento de las mejillas. Esta se va a encontrar localizada en lugares como el paladar blando, las mejillas, el piso de boca y la cara inferior de los labios. Mucosa masticatoria. Esta se va a someter a fuerzas intensas de presión por el impacto de la masticación. Esta va a carecer de su mucosa y su epitelio es del tipo plano estratificado queratinizado o paraqueratinizado. Y esta se va a encontrar en paladar duro y encías. Y por último, la mucosa especializada. Esta va a contener botones gustativos, que van a tener como función dar una sensación del gusto. Su epitelio se va a componer de papilas linguales, como lo son las fungiformes, foliadas, filiformes y caliciformes, que más adelante se van a mencionar. Esta se va a encontrar exclusivamente en la lengua. Ahora se van a revisar a más detalle los órganos de la cavidad bucal. ¿Cuáles van a ser estos? Bueno, pues van a ser la lengua, los labios, el piso de boca, paladar duro, paladar blando o velo y las mejillas. Primero mencionaremos a los labios. Este se va a componer de tres partes: piel, una zona de transición y una mucosa. Primero, la piel se menciona que es fina, cubierta por folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas. La zona de transición solo se va a encontrar en humanos. Esta va a carecer de glándulas, por lo que va a necesitar mucho de la saliva para mantenerse hidratada. Y por último, su mucosa. Esta va a ser del epitelio plano estratificado no queratinizado. Mejillas o carrillos. Estas van a ser las paredes laterales de la cavidad bucal. También se les conoce vulgarmente como cachetes. Su superficie externa se va a componer de piel fina y su superficie interna se va a ver revestida por mucosa lisa, rosada y húmeda. A nivel de extremidades, podemos encontrar una línea de oclusión que va a estar compuesta de epitelio paraqueratinizado que se da por la masticación. Ahora es el turno de la lengua. Se menciona que este es un órgano muscular tapizado por mucosa, la cual va a tener como función recibir los estímulos y dar la sensación del sabor. Ahora continuaremos dividiendo la lengua por partes, comenzando con el cuerpo de la lengua. Esta va a tener un epitelio plano estratificado parcialmente cornificado, en la cual en su superficie vamos a poder observar un tipo de terciopelo debido a las papilas ya antes mencionadas. Como ya dijimos, existen cuatro tipos de papilas: fungiformes, foliadas, filiformes y caliciformes. Ahora continuamos con la cara dorsal de la lengua. Esta se va a ver separada en dos por una línea en forma de V. Esta se va a dividir en tercios. Hay dos tercios que van a cubrir la parte anterior de la lengua. A esta se le va a denominar zona bucal. Y el tercio restante, que va a cubrir la parte posterior, se le va a denominar raíz o zona faríngea. Dentro de la cavidad oral tenemos mucosa. Esta presenta una cara dorsal y una ventral, y las dos son recubiertas por mucosa. En la cara ventral tenemos que es un epitelio de revestimiento no queratinizado, delgado y liso. Esta contiene una lámina propia y delgada y una que es elástica, la cual permite cambios en la forma. Contiene numerosas células adiposas, glándulas salivales y vasos sanguíneos, así como linfáticos. El corion está adherido al perimecio de las fibras musculares. Dentro de las papilas de la lengua encontramos las calciformes. Estas son las más grandes de la lengua, de 7 a 12, y se distribuyen a lo largo de la V lingual. Estas no sobresalen de la superficie. Cada papila calciforme mide de 1 a 2 milímetros de altura.
Están rodeadas de un surco circunvalador donde desembocan los conductos de una glándula salival serosa llamada von Ebner. Esta papila fabrica un líquido que disuelve los alimentos, por lo que va a facilitar la percepción del gusto. También encontramos las papilas foliadas, las cuales se encuentran de 3 a 8 a cada lado de la lengua. Estas están separadas unas de otras por el surco interpapilar. Son muy abundantes en el recién nacido y muy escasas en adulto. Al igual que encontramos las papilas filiforme. Son las más numerosas. Estas tienen forma cónica y se distribuyen en hileras paralelas a la V lingual. Clínicamente están sujetas a cambios nutricionales y carecen de papilas secundarias y botones gustativos. También encontramos papilas fungiformes. Estas tienen forma de hongos, al igual que son las menos numerosas, y se encuentran en mayor proporción en la punta y en las partes laterales de la lengua. Estas presentan papilas secundarias y corpúsculos gustativos intraepiteliales en la superficie de la papila. Aquí podemos encontrar el corpúsculo gustativo. Este da el sentido del gusto. Son más abundantes en calciformes, en las papilas calciformes. Tienen forma redondeada. Están formados por células alargadas de membrana basal hasta la superficie y se abren por medio de un poro gustativo. Dentro de la cavidad bucal también encontramos el paladar duro. Este contiene mucosa fija para dar resistencia. Es de epitelio plano estratificado, queratinizado. En la línea media existe un reborde óseo, el cual se le llama rafe medio. En posterior tiene la zona glandular. El marginal y el rafe medio alternante está unido al hueso. En pupilas palatinas contiene repliegue de epitelio. Su número, disposición, forma y longitud son particulares y sirven para la identificación. Y la mucosa palatina es más pálida que el resto. En la submucosa podemos encontrar que es tejido conectivo denso y contiene glándulas salivales menores, las cuales se llaman blandín y nun. Estas están cerca de la punta de la lengua. Encontramos también glándula llamada Weber, la cual se encuentra en el lateral y en el posterior de las papilas calciformes.